Son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico, por el aire libre de Mega TV. Hoy en Lima se ha casado mi hermano Miguel. Ha tenido el buen gusto de no invitarme. Le mando un abrazo. Hoy ha venido muchísima gente aquí al estudio y entre toda ella, gente siempre desbordada de afecto y entusiasmo, quiero saludar la presencia de un muy querido primo mío, Pablo Letts Payet, muy bien acompañado de Wendy y de Katiuska. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. También quiero saludar, ustedes saben que esto es parte ya de la tradición del programa, a la señora salvadoreña María Marta Regalado, que se enojó conmigo la otra noche porque dije que no me oponía biliosamente al nuevo presidente electo, al que no conozco, es un muchacho de 37 años. Prefiero esperar a ver cómo lo hace antes de sepultarlo. Pero bueno, María Marta, no te enojes conmigo. Hoy voy a conversar con un señor colombiano que es un gran personaje, ¿no? Porque a él hace exactamente 25 años, se llama Ervin Hoyos. Ervin Hoyos, lo secuestró las FARC, estuvo secuestrado por las FARC. El ejército lo liberó, murieron 5 de sus secuestradores y él ha dedicado su vida desde entonces, ya han pasado 25 largos años, a defender a las víctimas de las FARC, él una de las más conspicuas, ¿verdad? O sea que no solo defiende a las víctimas de las FARC, pero también es un periodista muy aguerrido y es un corresponsal de guerra, no se lo pierdan. Bueno, vamos a repasar juntos la actualidad porque hoy han pasado algunas cosas bien importantes. Pero lo primero es rescatar la cantidad de gente que se volcó a las calles ayer, no solamente en Caracas, pero en las principales ciudades de Venezuela. Guaidó, el presidente constitucional, pidió a la gente salir a las calles. Como ustedes bien saben, salir a las calles en Venezuela a protestar contra la dictadura es arriesgar la vida. Y esto no es una exageración. Te pueden matar por permitirte ese gesto de rebeldía ciudadana, ¿no? O sea que estas imágenes son muy conmovedoras en lo que a mí concierne y al mismo tiempo muy alentadoras porque uno presiente que el cambio es inminente. Ahí te dejo, capitán. Esto es más grande, la marca más grande de la humanidad. Aquí en Maracaibo. Mira cómo lo puso Guaidó. Mira, está bien, Bueno, aquí no hay una multitud. Yo mentiría si dijera tal cosa, pero es una pequeña secta o cofradía, ¿no? Y no por eso, no por ser menos numerosa, es menos vibrante, porque si yo simplemente lanzo al aire la exclamación Procas, Maduro, me pidieron que lo hiciera. Vamos a ver si esto sale al aire, porque esto lo puede haber censurado, ¿no? Mañana me van a multar. Pero este es un programa libre, aquí no hay censura. Y se improvisa bastante. De modo que tratamos de que se parezca a la vida misma, ¿no? Y que recoja la voz de los que no tienen voz. Bueno, los venezolanos en Cúcuta están esperanzados. Guaidó, el presidente, ha dicho que no este sábado, pero el siguiente, el 23 de febrero, va a entrar la ayuda humanitaria, principalmente comida. En la primera fila, las cajas de leche en polvo para los bebés. Son miles los bebés que se están muriendo desnutridos en Venezuela. Esa comida tiene que llegar pronto a ellos, a sus bocas, ¿no? La gran pregunta es cómo va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela. Son muy pocos, y es una obviedad, no tengo yo que decirlo, los venezolanos que defienden a Maduro. Probablemente el puñado de suicidas que todavía defiende al dictador lo hace porque recibe dineros turbios, ¿no? Y porque han amasado fortunas malavidas. Es muy improbable que un venezolano por convicción defienda a Maduro. El régimen de Maduro los ha condenado a la miseria más abyecta, ¿no? Cuando millones de personas se van de su país de origen porque no pueden comer y porque están privadas de sus libertades,
Es evidente que el modelo ha fracasado. A nadie le gusta irse de su país, ¿no? Eso entraña siempre un dolor, una cuota de sufrimiento. Pero además son millones de caminantes, se van caminando y no saben a dónde, en busca de un mejor porvenir. Entonces, estos son ahora sí los venezolanos en Cúcuta que están listos para ofrecerse como voluntarios. La idea de Guaidó es convocar una vasta red de voluntarios, centenares de miles de personas que el 23 de febrero carguen la comida. Muchachos principalmente, ¿no? Habrá que ver entonces si los soldados leales a Maduro dispararán sobre ellos. Un centenar de jóvenes venezolanos realizaron una vigilia el martes, desafiando la noche en Caracas, deprimida por una de las tasas de criminalidad más altas del mundo y una profunda crisis económica. Bueno, yo admiro a la gente que tiene fe religiosa. Diría más, la envidio, ¿no? Yo carezco de fe religiosa y creo que no alcanza la fe religiosa para derrotar a Maduro y a sus secuaces. Es decir, no basta con elevar plegarias. Me parece que será necesario usar la fuerza. Esta es una dictadura que funda su poder en el uso abusivo, inmoderado, brutal de la fuerza. La única manera de derrotarla, perdonen la franqueza, es usar una fuerza superior. Una fuerza superior que la intimide y que la doblegue. ¿Tenemos esa fuerza superior? Yo creo que sí la tenemos. La gran pregunta es si estamos dispuestos a usarla, ¿no? En nombre de la libertad. Maduro está desesperado, sabe que tiene los días contados, a menos que los militares sigan siendo leales a él, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, los militares están comprados por Maduro, no le van a dar la espalda. Maduro no tiene ya el dinero que recibía antes de las refinerías de Estados Unidos, hay un embargo petrolero de facto. Ese dinero equivalía a unos 30 millones de dólares diarios. Esa era su caja chica y con esos dólares de Estados Unidos, increíble, ¿no?, sobornaba a muchos de los generalotes corruptos. Ya no tiene esos dólares, pero tiene otros dólares que provienen del narcotráfico. Si esos militares están vendidos a Maduro, es que tienen un precio. Y si tienen un precio, digo yo, podríamos hacerles una oferta mejor, ¿no? A ver si dudan de su lealtad al dictador. Mientras no les hagamos una oferta mejor, es improbable que abandonen a Maduro y se van a aferrar a él y van a decir, nos hundiremos juntos. Pero que Maduro está desesperado, de eso no tengan dudas. Y una señal de ello es que no cesa de dar entrevistas. Y no se la piden a él la entrevista, sino que él ruega a las televisoras extranjeras que lo entrevisten para victimizarse, para presentarse, digamos, él culpa de la miseria, del caos, de la decadencia de Venezuela a los Estados Unidos. No a sus políticas estúpidas y no a la corrupción rampante del régimen que preside. Y entonces la periodista inglesa de la BBC de Londres hizo un trabajo espectacular, porque realmente lo tuvo contra las cuerdas y lo sometió a una golpiza verbal, de la cual salió bastante aturdido el dictador. En este punto la periodista lo increpaba sobre el hambre en Venezuela. Yo le digo que ustedes han montado un estereotipo en la BBC de Londres, en los medios estadounidenses también, de una Venezuela que no existe. Él niega que los venezolanos se mueran de hambre, pero las imágenes lo desmienten, ¿no? Lo que es más terrible es que son los bebés y los niños los que primero se mueren de hambre. De manera que es indesmentible, es irrefutable que en Venezuela no hay comida y la gente no come 3 veces al día y el salario mínimo alcanza, si acaso, para comprar 10 o 12 huevos que tienen que alcanzarte para un mes. ¿Y una familia entera puede vivir de 10 huevos en un mes? No hay manera. Y por eso la gente se va caminando a Ecuador, al Perú, a Chile y a Argentina. O sea que Maduro está de espaldas a la realidad, disociado de ella, ¿no? ¿Es tan estúpido que se cree sus propias falacias? Yo creo que sí. Él construye un relato imaginario en el cual en Venezuela la gente, por ejemplo, no pasa hambre y está razonablemente contenta. En el cual los que se van no se van, que es todo un montaje de la derecha, y entonces cuando lo confrontan con la realidad, él esgrime un argumento estúpido, le dice a la periodista inglesa, usted no conoce a la Venezuela profunda. Toman como referencia cualquier cosa que salga en los medios occidentales. Invito a que conozcas la Venezuela profunda. Claro que tenemos problemas de una agresión económica. 1.000.000% de inflación no la aguantaría ningún país del mundo.
Bueno, como ustedes saben, la inflación de Venezuela, que ha envilecido su billete a tal punto que el billete vale más por el papel que por la denominación, es una consecuencia de la cantidad de bolívares que a lo largo de 20 años de chavismo han impreso en la maquinita. Cuando uno imprime papel moneda, uno no crea riqueza, ¿verdad? Uno tiene que imprimir papel moneda de una manera proporcional al crecimiento de la economía. Esto es lo que no han hecho los chavistas. Y entonces el bolívar no vale nada. Pero de eso no tiene la culpa el mundo, ¿no? Ni los Estados Unidos. De eso tiene la culpa la dictadura chavista, que no ha sabido administrar la economía. Cuando la periodista lo confronta también sobre la escasez de medicinas, Maduro de nuevo se refugia en la nube virtual en la que habita, ¿no? Y dice que nada de eso es verdad. Te digo, de todo el país es afectado. Entonces lo ahorcan a uno. Y después dicen, ¿por qué te estás jugando? Tú no cuestionas nada de lo que es la persecución financiera y el bloqueo. Bueno, de nuevo, él se presenta como una víctima y no lo es, ¿no? Venezuela está sumida en la miseria más inimaginable por culpa de los chavistas. Maduro se permite cuestionar a la periodista inglesa cuando ella le recuerda que más de 50 países del mundo libre no lo reconocen como autoridad legítima en Venezuela y reconocen sí al presidente constitucional Guaidó. Maduro menosprecia el número, pero lo cierto es que son por lo menos 14 países de América y los más importantes, ¿no? Hay algunas islitas en el Caribe que siguen del lado de Maduro porque reciben algún petróleo regalado, obsequiado, dádivas, prebendas. Y luego no toda la Unión Europea, no los 28 países, lamentablemente, algunos desertaron. Italia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Irlanda. Pero la gran mayoría y los países más importantes de Europa, Reino Unido, Francia, España y Alemania, entre ellos, dicen Maduro es un dictador y tiene que irse. O sea que, de nuevo, Maduro niega lo que es un hecho. 50, ¿de dónde sacas tú esa cifra? ¿De dónde sacas tú una cifra de verdad? Tú traes un esquema mental que debes revisar. Bueno, la BBC no está en guerra contra Maduro ni está en guerra contra nadie. Es un medio periodístico bastante confiable, bastante confiable. Los estándares periodísticos, éticos de la BBC de Londres son muy elevados. A mí no me darían trabajo en esa cadena. Jamás. Dirían, ese sujeto está trastornado, es un orate. O sea, Maduro está mal informado, patéticamente mal informado. Y es verdad que hasta la semana pasada eran 40 y pico países del mundo que no lo reconocían. Entonces no sé si son 40 y largos o 50 y pocos, pero da igual, porque es el mundo libre el que está con Guaidó, ¿no? Sin embargo, Maduro dice que Europa se ha alineado con Trump. Es una decena de países, de gobiernos, de países de gobierno, que están alineados a la política de Donald Trump. Bueno, no sé, yo en América he contado que están con él Cuba, Nicaragua y Bolivia. Y tibiamente están con él México y Uruguay. Y dejamos de contar, ¿no? Ahora los mexicanos se enfadan conmigo cuando yo digo que México está con Maduro. Es verdad, no es que México está con... Es que el gobierno de López Obrador, son cosas distintas, ¿no? Porque hay un montón de mexicanos que están aterrados de que Maduro se vaya al exilio y elija México y no Cuba, ¿no? Y luego Maduro cree que puede burlarse del mundo, engatusarlo, embaucarlo, insistiendo en un embuste, en una patraña. Él, en mayo del año pasado, no ganó una elección limpia. Primero que nada porque todos sus principales competidores están inhabilitados de inscribir sus candidaturas. Entonces, ya la elección está viciada de origen. El señor López no puede ser candidato, el señor Capriles no puede ser candidato, la señora Machado tampoco. Entonces, esa ya no es una elección limpia. Si yo me presento a una reelección, y eso ya es fraudulento, y luego prohíbo que todos mis principales adversarios sean candidatos, eso es un fraude, ¿no? Pero sobre ese fraude se monta otro, y es que el padrón electoral venezolano no está depurado deliberadamente. Y entonces hay un montón de muertos que no han sido retirados del padrón.
y votan todos ellos y todos votan por Maduro. De modo que el fraude lo consuman de un modo bastante maléfico y eficaz los miles de espías, más de 22.000 cubanos que están en Caracas, que se inventan una votación colosal donde no la hubo. Y entonces Maduro se vanagloria y dice, yo saqué el 68% de los votos. Eso es humo, está vendiendo humo. Todos los países tienen un cronograma electoral, tienen unas reglas electorales. Y el 20 de mayo del año pasado fuimos a la elección marcada por la Constitución para presidente de la República. Y yo gané con el 68% de los votos. Y muestra la Constitución en miniatura. Esa Constitución algún día también habrá que abolirla, darla de baja, ¿no? Porque esa Constitución la mandó a hacer Chávez como si fuera un traje de sastre a su medida. Tampoco es que esa Constitución son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en esa Constitución, escrita originalmente el año 99, para complacer al dictador que ya entonces era Chávez, solo que era un dictador inmensamente popular, pero que el pueblo lo acompañara, no lo convertía en un demócrata. Ya era un dictador. Y en esa Constitución no se permitía la reelección indefinida. O sea que ellos mismos han violentado una y tantas veces su propia Constitución, ¿no? Luego Maduro dice, él cree que Trump está contra su dictadura por razones viciosamente racistas. Él se siente perseguido por el Ku Klux Klan y le pone una capucha al señor Trump. Y bueno, Trump fue convencido de reconocer a Guaidó como presidente interino constitucional por un señor que sería insospechable de ser racista del Ku Klux Klan, porque se llama Marco Rubio y es hijo de 2 cubanos. Entonces yo no creo que un hispano, hijo de 2 cubanos, podría ser un supremacista blanco. Él convenció a Trump de la política sobre Venezuela. Es una guerra política del imperio estadounidense, de los intereses de la extrema derecha que hoy gobierna, del Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca para apoderarse de Venezuela. Bueno, es estúpido en grado sumo, es un tonto de capirote, no tiene remedio, es una imbecilidad oceánica la del analfabeto Maduro. Oceánica, ¿no? Porque, fíjense, hay dictadores malvados en el mundo, los ha habido a lo largo de la historia, ¿no? La libertad es una rareza entre nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a los mandones, a los espadones, a los caudillos, sobre todo en América. Pero hay dictadores profesionales, ¿no? El ruso es un dictador profesional. Putin es un hijo de Putin. El chino es un dictador profesional. Los chinos son comunistas solo para no convocar a elecciones libres. Pero la economía china es más capitalista y pro libre mercado y libre comercio y globalización que Trump. Entonces, Maduro es obstinada, testarudamente estúpido. Y por eso es que hay que removerlo del poder, ¿no? Porque ha desgraciado a un pueblo. Y Venezuela merece mejor suerte. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, luego vamos a repasar el encuentro hoy en la Casa Blanca entre el presidente colombiano Duque y Donald Trump. Se dijeron algunas cosas muy significativas, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Casa Blanca, antes del sábado 23 de febrero, diga, si ustedes, los militares venezolanos, los soldados, la guardia, disparan sobre la ayuda humanitaria, sobre los voluntarios que la van a cargar, se meten con nosotros. Es decir, tratar de meterles miedo, ¿no? Intimidarlos. Lo mismo que hicieron con Guaidó. Sobre Guaidó, la Casa Blanca y sus halcones dijeron, si ustedes lo arrestan y lo meten en un calabozo, se las van a ver con nosotros. Y por eso no lo han tocado. Entonces, es importantísimo que la Casa Blanca blinde a la ayuda humanitaria antes del 23 de febrero. Vamos a la publicidad. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo. Es miércoles 13 de febrero. En un momentito voy a conversar con Ervin Hoyos, colombiano, periodista, corresponsal de guerra, víctima de las FARC. Precisamente hoy, en un segundito lo vamos a ver, el presidente de su país, Duque, se ha reunido con Trump. Pero antes, 2 o 3 cosas más de Maduro, porque hoy registramos que dio varias entrevistas, no solo esta a la BBC, de la que salió muy mal parado, evidentemente, ¿no? Porque si no es un mitómano irredento, entonces se cree sus propias mentiras, ¿no? Que es todavía más peligroso. Maduro dio una entrevista a Euronews. La periodista no fue tan
belicosa, fue más complaciente, y Maduro dijo que él es un líder inmensamente popular y querido por la gente. Ni tengo un apellido, ni sangre azul. Yo soy un trabajador, un hombre del pueblo, y todos los días estoy junto al pueblo. Tengo contacto permanente y sé exactamente qué sucede. Bueno, está nervioso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo como un boxeador que está a punto de desplomarse, de caer, pero hay que darle los últimos 2 o 3 golpes finales para noquearlo, ¿no? Luego, conversando amablemente con esta reportera, que podría haber sido un poquito más aguerrida, Maduro dijo que Guaidó era solo una circunstancia pasajera. Está muy equivocado y pronto se va a enterar de cuán equivocado está. Él es una circunstancia que va a pasar. Hay que ver la oposición en su conjunto que está pensando, de verdad. Es lo contrario, ¿no? Maduro, en la historia de Venezuela y de América Latina, porque lo que se juega en Venezuela ahora es la libertad, ¿no es cierto? Y por eso estamos volcados apasionadamente a esa causa. Maduro es una mancha en la historia de América Latina, ¿no? Ha habido muchos, demasiados dictadores militares y de otra índole en nuestra región, ¿no? Maduro probablemente el más estúpido y el más repudiado, ¿no? Y mucho más tonto que Chávez, lo que ya es bastante decir, ¿no? O sea que Maduro pasará a la historia como una mancha, como un tumor, como una verruga en el tejido social venezolano. Y será pasajero como un flato, como una flatulencia, que hiede un poco y luego pasa y se va. Eso es Maduro, es solo una ventosidad en la historia de Venezuela. Guaidó es lo contrario, ¿no? Guaidó es una luz, y esa luz, de momento, ilumina el camino, ¿no? Ilumina el camino, llena de esperanza. Maduro, ya digo, le da una entrevista a cualquiera, es decir, pasa un peatón y Maduro le dice, entrevístame por favor, porque este señor, yo no sé en qué cadena trabaja o qué canal representa, pero yo creo que lo secuestraron y lo sentaron allí y Maduro siguió infligiéndole a este pobre señor sus zarandajas, sus paparruchadas. Inventar que Maduro tiene armas de destrucción masiva, como inventaron en Irak. No puedo inventar que aquí hay masacres, como inventaron en Libia. Yo digo que ese señor lo secuestraron en el aeropuerto de Maiquetía. No tenía idea, probablemente no habla español, ¿no? Pero está aterrado. Y luego, que un dictador analfabeto pose delante de unos libros no lo hace culto, ni lo hace familiarizado con esos libros, ¿no? No los ha leído y se nota, y se nota. Bueno, vamos a lo de Trump con Duque. Duque llegó tempranito hoy a la Casa Blanca acompañado de su mujer. Duque ha vivido largos años en Washington, tantos como 12 o 13, habla muy bien el inglés, casi mejor que Trump. Y tuvieron una buena relación, una relación muy cordial. Esta fue la llegada primero antes de las declaraciones. Venezuela, we have a very close picture. It's in turmoil right now. People are being treated very badly, and it's a very sad thing to witness. Le preguntaron a Trump si está considerando una solución militar para el apocalipsis en Venezuela, y su respuesta fue, a mi modo de ver, satisfactoria. Consider any military solution for Venezuela? Well, I think there are a number of solutions, a number of different options. Pero sí, por supuesto, cuando le preguntaron si tiene un plan B y si ese plan B podría entrañar el uso de la fuerza militar, no necesariamente solo de los Estados Unidos, podría ser una fuerza multinacional, con tropas también del Canadá, por ejemplo, ¿no? O de Brasil. En esto Duque se cohíbe bastante. Duque no quiere que los soldados colombianos intervengan en modo alguno. Pero la respuesta de Trump fue, me parece a mí, también positiva. Risueña, pero positiva. Well, I think there are a number of solutions, a number of different options, and we look at all options. I always have plan B and C and D and E and F. I have great flexibility. A mí, por supuesto, el plan que me interesa más es el F, ¿no? Yo comenzaría por el F, ¿no? El E y el F son los que más me interesan, porque son los que van a funcionar. El A, ese no va a funcionar. El A consiste en convencer a Maduro de que está equivocado, de que convoque elecciones libres, con un árbitro electoral confiable, que entregue el poder, que se someta a la justicia. Eso no va a ocurrir.
no lo vamos a reformar moralmente, es imposible adecentarlo, eso no va a ocurrir. La única manera, para mí, puedo estar equivocado, ¿no? Pero esto es lo que creo de veras, la única manera de derrotarlo es usar una fuerza superior a la suya, que además es una fuerza innoble la suya, ¿no? Innoble, porque han secuestrado las armas de la República para usarlas contra el pueblo indefenso. O sea que en esto el presidente Trump va a tener tarde o temprano que tomar una decisión capital, ¿no? Acompaña a sus palabras de hechos concretos, o sea, de músculos, o no, o nos quedamos solo en la floritura retórica. Esto es lo que está por verse, ¿no? Porque yo sí creo capaces, si no a los soldados venezolanos, a los mercenarios rusos que ha mandado Putin a Venezuela, los creo capaces de disparar el sábado 23 sobre la primera avanzada de la ayuda humanitaria. Y en ese momento, ¿qué hace el mundo libre por Venezuela? ¿Cómo acompañamos a Venezuela en ese momento sobre la sangre recién derramada? No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, fracasó el operativo, ganó Maduro. Trump, entre tanto, expresa su gran respeto por Juan Guaidó. Very brave. It's a very brave situation, what he's doing, as you know. I've seen what's happened in the streets and I've seen what's happened with executions, so I really give him a lot. También fue bastante enfático el presidente Trump en decir que es un gravísimo error de la dictadura bloquear, obstruir la entrada de la ayuda humanitaria. En esto Maduro podría haber sido mínimamente astuto y decir, bueno, vamos a mandar a Cáritas, a la Iglesia Católica, a la Cruz Roja, a que reciban la ayuda y la repartan, ¿no? Pero Maduro ha dicho no entra nadie y entonces la tensión escala. They have to be able to let the food in, and in many cases it's getting in. They blocked one of the bridges, but they haven't been able to block the others. They'd like to try. I think he's making a terrible mistake by not allowing that to happen. It's showing bad things, and really, we're trying to get food to people. La gran pregunta es, ¿tendrá Trump la determinación, el liderazgo de intervenir en Venezuela militarmente, como hizo Bush papá en Panamá del año 89? Esto está por verse. Ojalá que sí. Marco Rubio está tratando de convencerlo. Y el argumento no es solo uno de índole moral, ¿no? O sea, hay un genocidio en Venezuela. Venezuela es parte de América, es parte del vecindario y tienes que detenerlo. Pero también interviene aquí el cálculo político. Trump tiene que entender que si él libera a Venezuela y quizás también a Cuba, una cosa va atada a la otra. El próximo año hay elecciones presidenciales y con toda seguridad la Florida, que es un estado clave, se lo agradecería tanto, ¿no? Él ganó la Florida en la elección que lo llevó a la Casa Blanca. Y si quiere volver a ganarla, yo creo que haría muy bien en liberar a Venezuela. Además pasaría a la historia, ¿no? No es tan fácil pasar a la historia. Tiene una oportunidad crucial, ojalá no la dilapide, porque Duque estuvo ahí acompañándolo también y diciendo que es un crimen, inefable, innombrable lo que está haciendo Maduro. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y tenemos que asegurar que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano.